Me encanta el mensaje de ese canto. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Amén, hermanos. Y yo sé que estas Navidades yo estaba viviendo a mis hijos y las bendiciones en la Navidad que los regalos que ellos están recibiendo. Cada año nuestros hijos se nos están haciendo más caros, hermanos. Amén. Cada año. Estaba hablando con un joven. Le dije, mijo, yo sé que tú estás contento por todos los regalos que te dieron. Y le dije, ¿y cuál es el regalo que te emocionó más? Y dice, oh, pastor, voy a agarrar un drone con una cámara. A drone con una cámara. Good night. Amen, hermanos. Eso es un avión que tiene no avión, pero un avioncito que tiene una cámara. Good night. Le dije, mis niños agarraron un Nintendo Switch. Y esas cosas cuestan dinero. Le dije, wow, los hijos nos están haciendo más caros cada año, hermanos. Yo me acuerdo en mis tiempos, hermanos, cuando mi mamá teníamos un arbolito, sí que a veces teníamos arbolito, a veces no. Me acuerdo un año que no pudimos tener, los recursos eran, no teníamos mucho dinero y mi mamá dijo, no vamos a poder tener un arbolito de Navidad este año. Y teníamos una planta bien grande de plástico. Sylvia remembers that, una planta bien grande de plástico, tiene unas hojas bien grandes. Y me acuerdo que en la esquina, a cruzar la calle, en la esquina había una segunda. Y fuimos, hermanos, y compramos esferas por 5 centavos de plástico. You remember that? Y hermanos, decoramos nuestra planta esa que era artificial. La decoramos de Navidad. Y entonces me acuerdo que por muchos años mi regalo era, hermanos, un paquete. Ya sabía lo que era. Era calcetines, camisetas blancas. Y usted sabe lo demás. Amén, hermanos. Ese eran mis regalos de Navidad. Cada vez que iba detrás del árbol y veía un paquete así de grande, hermanos, ¿verdad? Y ya sabía lo que era. Amén, hermanos. Pero siempre me portaba bien emocionado. Like, thank you, mom, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veía a otros amigos que tenían agujeros en sus calcetines y dije, este año yo no los voy a tener. Amén. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha bendecido a nuestras familias y no hay nada de mal, hermanos, comprarle a nuestros hijos, ¿verdad? Regalos que nosotros no pudimos disfrutar, porque vemos cómo Dios nos ha bendecido a nosotros y nosotros podemos ser una bendición para otros. Amén, hermanos. Y cuando estaba escuchando ese canto, Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar de lo que hemos pasado, hermanos, usted ha pasado, Dios es bueno con nosotros. Amén. La bendición, hermanos, y quiero compartir eso antes de entrar al mensaje, que yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos tener nuestra familia unida. Y yo sé que a veces, mis hijos, a veces hablamos de su abuelita, mi mamá, que ellos nunca han conocido, pero que un día van a conocer en el cielo. Amén, hermanos. Y a veces se nos hace difícil, hermanos, en esos tiempos, ¿verdad? No tener a esa persona que significaba mucho para nosotros. Pero gracias a Dios por la esperanza que nos ha dado por el regalo de la vida eterna. Amén, hermanos. Es que un día la vamos a ver otra vez. Amén. Y yo digo a mis hijos, mijo, un día, you have your grandma. Este año pudimos tener su abuelita que vino de México, la mamá de hermana Jessica, hermana María, ¿verdad? Y su abuelito. Y le dije, pero sabes que un día vas a tener, ¿verdad? Y puedes disfrutar de tu abuelito, Lito Pan, ¿verdad? Ese es el hermano Francisco, amén. Y no puedes disfrutar de tu abuelita, pero un día vas a disfrutar de ella cuando llegues al cielo. Y gracias a Dios. Y ese canto me recuerda mucho. Tenemos mucho que darle gracias a Dios. Vamos a ir al mensaje, hermanos, porque sé que ¿cuántos de ustedes trabajan mañana? ¿Cuántos de ustedes no están trabajando en sus días, hermanos? ¿Cuántos no quieren trabajar mañana? Ok, la mayoría de nosotros, ok. Aquí leímos 3 versículos donde se menciona a un discípulo a quien amaba Jesús. Las 3 escrituras no menciona el nombre del discípulo. Se dice, hermanos, que este discípulo que menciona esta escritura es Juan Zebedeo. Le decían Juan el Zebedeo porque fue hijo de Zebedeo. No era, hermanos, Juan el Bautista, porque para este tiempo Juan el Bautista ya había muerto y él no fue un apóstol del Señor Jesucristo. Juan Zebedeo, su hermano Santiago y Pedro fueron compañeros en el ministerio. Esos 3 apóstoles fueron llamados al ministerio al mismo tiempo por el Señor Jesucristo. Su oficio antes de entrar al ministerio, hermanos, eran pescadores.
trabajaban en el mar. Juan Zebedeo escribió el Evangelio de Juan. Se dice que este Juan era el más joven de los 12 apóstoles y sobrevivió a todos los demás apóstoles. Juan, hermanos, fue un apóstol especial para el Señor Jesucristo, reconocido como el apóstol que amó al Señor Jesucristo de una manera profunda, pero que también el Señor Jesucristo le tenía un amor especial a él. En Juan capítulo 13, versículo 23 nos dice: y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. El testimonio de Juan nos enseña cómo el cristiano debe de amar a Dios, no importando las circunstancias difíciles que uno pasa, no importando las tentaciones que el diablo nos ponga, las piedras de tropiezo que otros sean para nosotros, o el mal testimonio que otros traigan a nombre de Cristo. Y aun aquellos a quienes nosotros algún tiempo los admirábamos por su servicio a Dios, pero cayeron y se apartaron de los caminos de Dios y ahora están sirviendo al mundo. En Romanos capítulo 8, si va conmigo rapidito ahí, hermanos, versículo 35 al versículo 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Voy a leer para empezar ahí. Dice ahí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué, iglesia? Vencedores, por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué, iglesia? Separar de qué, hermanos? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contexto, iglesia, de Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39, nos menciona el apóstol Pablo que el cristiano, aunque pase por tiempos difíciles, eso no quiere decir que Dios lo ha abandonado, sino que Dios lo ama. Amén, hermanos. Si tú estás esta noche aquí y tienes alguna duda por las circunstancias que tú estás pasando, por las cosas que suceden alrededor de ti, y dices: Señor, ¿en verdad tú me amas a mí? Hermano, Dios nos ama a nosotros. Dios, hermanos, no ha terminado con nosotros, y Dios no nos ha abandonado a nosotros. Dios nos ama a nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando el cristiano, nosotros pasamos por tiempos difíciles? ¿Qué es nuestra reacción con Dios? ¿Cómo nos comportamos nosotros con Dios? ¿Qué acciones tomamos? Aquí, hermanos, muchas veces de nosotros, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, nosotros somos los que abandonamos a Dios. ¿Por qué lo abandonamos? Por falta de amor, como el amor que Juan le tuvo a Dios. Y esta noche lo que queremos ver, hermanos, son tres cosas que nosotros podemos aprender del apóstol Juan, de cómo nosotros debemos de amar a Dios. Y si amamos a Cristo, debemos de hacer estas tres cosas, no importando por lo que nosotros pasamos. La primera cosa que quiero que veamos, hermanos, es: si amas a Cristo, vas a querer vivir una vida que es agradable a Cristo. Amén, hermanos. Si en verdad decimos que nosotros amamos a Cristo, vamos a querer vivir una vida que es agradable a Cristo. Juan fue un cristiano que quería agradar a Dios con su vida, no importando lo que los otros cristianos estaban o no estaban haciendo.
Ahí en Juan capítulo 13, si va conmigo, versículo 23, dice, y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿qué hermanos? ¿Al lado de quién? De Jesús. Juan amaba al Señor Jesucristo tanto que lo enseñaba, iglesia, con su vida. No le daba vergüenza de Cristo. No le daba vergüenza que el mundo lo viera andar con Cristo. No le importaba lo que los otros cristianos dijeran de él. Juan, aún siendo un hombre adulto, no le daba pena mostrar la afección que le tenía a Jesucristo. Y mire, hermanos, si en verdad nosotros amamos a Cristo, no nos debe de dar vergüenza de vivir por Cristo. Amén, hermanos. No nos debe de dar vergüenza en cualquier lugar que nosotros vayamos, decirle a las personas, ¿verdad? Y enseñarles a las personas con nuestra vida que nosotros amamos a Cristo. Hay cristianos que estamos más interesados, hermanos, de lo que la gente piense de nosotros, de cómo amamos a Cristo, que lo que Cristo piensa de nosotros. Es más fácil traer a una persona de la ruta que traer a un compañero del trabajo. ¿Por qué nos da vergüenza, hermanos, de que somos cristianos? Es fácil, hermanos, cuando nosotros vamos el sábado y tenemos nuestra corbata, nuestro saco, y tenemos nuestra Biblia, y tenemos nuestros tratados, y tenemos a compañeros, ¿verdad?, que no están con nosotros, y estamos tocando las puertas. Y, hermano, es fácil a hablar a un desconocido, a alguien que nunca hemos visto, y darle el plan de salvación y traerlos a la iglesia. Pero, hermanos, es difícil traer a alguien del trabajo a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Muchas veces es porque nosotros no enseñamos la vida de Cristo en nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? La pregunta es, ¿cómo nos reconocen las personas en nuestro trabajo? Muchas veces nos da vergüenza aún en el trabajo decirles que nosotros somos cristianos, decirles que nosotros somos salvos, decirles que nosotros asistimos a la iglesia, decirles que nosotros trabajamos en el ministerio de la iglesia, decirles que, hey, a mí no me parece bien la música que estás tocando, ¿verdad? Que es mundana. Muchas veces, hermanos, nos da esa vergüenza. Pero a un cristiano que ama a Cristo, la gente alrededor de nosotros saben que nosotros somos cristianos. Juan, hermanos, siendo un hombre ya adulto, hermanos, enseñaba su afección, su cariño que él tenía al Señor Jesucristo, y él no le importaba lo que los otros apóstoles pensaban de él. Él dice la palabra de Dios que él recostaba, hermanos, su cabeza sobre el pecho del Señor Jesucristo. Tenía un aprecio al Señor Jesucristo, y yo creo que Juan era bien sincero, no era hipócrita, no trataba de aparentar algo que no era, sino que ese amor salía de su corazón y amaba al Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que no importa qué tan adulto tú seas, hermanos, si tú todavía tienes a tus padres, aún siendo mi edad de 45 años, hermanos, de edad, a uno no le debe dar pena abrazar a su padre, a besar a su padre, y aunque sea un hombre, decirle, Dad, I love you, te aprecio, significas mucho para mí. Teenagers, look, you need to hug your parents as much as you can, because you don't know how long they're going to last. You should tell your daddy, Daddy, I love you. Thank you for everything you do. And don't only say thank you in Christmas. Every day, every day. Even when Dad doesn't let you or buy you things that you want, you should always tell your parents, I love you, Dad and Mom. You shouldn't be ashamed of your parents. No importando qué ancianitos se pongan tus padres, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Arrugaditos que se pongan, ¿verdad? Y ya no pueden caminar. You should be proud of your parents. Juan estaba orgulloso de su Salvador, el Señor Jesucristo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Los mandamientos de Dios no son para hacer mi vida aburrida, hermanos. No es para hacer mi vida miserable o imposible. Al contrario, es para ayudarme y librarme de mi naturaleza humana, mi propia voluntad que me lleva a destruir mi vida. ¿Sabe por qué Dios, hermanos, nos da sus mandamientos? Por nuestro propio bien. Así como padre que pone reglas para sus hijos de ciertas cosas que no deben de hacer. Why? ¿Por qué? Porque un padre que ama a su hijo le va a poner reglas, hermanos.
Le va a decir a su hijo, no importa qué edad tenga, que esté viviendo todavía en su casa, ¿verdad? Le dice, mi hijo, I want you at home at a certain time. No te quiero allá por las calles a medianoche o temprano en la mañana, 1, 2, 3 de la mañana. Porque un padre que ama a su hijo le preocupa a su hijo. ¿Con quién amigos sus hijos andan, mijo? No andes con aquel muchacho o con aquella muchacha. Hey, mijo, no pongas tus ojos en esa muchacha. O mija, no pongas tus ojos en ese muchacho a quien tú quieres citar o que sea tu novio, porque no es una buena persona. Un padre que ama a sus hijos, le deja saber a sus hijos, le pone regla a sus hijos. Así es Dios con nosotros, hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos, por darme padres cristianos que me enseñaron los mandamientos de Dios y al mismo tiempo me los impusieron. Hay padres, hermanos, que enseñamos a nuestros hijos, mira, mi hijo, lo que la palabra de Dios hace. Pero ahí para el asunto. Un padre que ama a su hijo no solamente le enseña a sus hijos, pero, hermanos, él demanda que sus hijos hagan ciertas cosas que Dios nos manda en su palabra. ¿Está conmigo esta noche, hermanos? ¿Qué son estas cosas? Un padre que ama a su hijo, un padre cristiano que ama a su hijo, le dice a su hijo, tienes que asistir a la iglesia. ¿Por qué, papá? Porque Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos manda a nosotros. Hey, mi hijo, vamos a ir a ganar almas, no te vas a quedar en casa, tú vas a venir con nosotros y vamos a ir a tocar puertas. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 13, versículo 47 nos dice, no tenemos tiempo para leer la escritura, pero después usted puede verlo por sí mismo. Hey, mi hijo, no esté citando a muchachas o muchachos del mundo. ¿Por qué, Daddy? Porque 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 nos dice, hey, mi hijo, no andes con malas influencias, malos amigos. ¿Por qué, Daddy? Porque 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice, hey, mi hijo, ya empieza a trabajar, ya que empezaste a trabajar, debes de dar tu diezmo al Señor. ¿Por qué, Daddy? Porque Malaquías capítulo 3, versículo 10 nos dice. ¿Por qué? Porque Levíticos capítulo 27, versículo 30 nos dice, hey, mi hijo, no seas un joven perezoso, aprende a trabajar. Amén, hermanos. ¿Por qué, Daddy? Porque 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 nos manda. Hey, mi hijo, busca las cosas de Dios y Dios te dará lo que tú necesites. Hey, mi hijo, no estés tú dejando las cosas del Dios por buscar lo que tú quieres, sino busca las cosas de Dios y Dios te dará lo que tú necesitas. Amén, hermanos. ¿Por qué, Daddy? Porque Mateo capítulo 6, versículo 23 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. Cristo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nuestro amor a Dios, hermanos, no debe de ser por compromiso al hombre, pero porque tenemos un sincero amor por lo que Cristo ha hecho por mí, y en regreso yo obedezco sus mandamientos porque lo amo. A mí me encanta cuando mis hijos me obedecen a mí porque me aman a mí, hermanos. Pero a veces podemos notar en nuestros hijos que nuestros hijos nos obedecen porque, hermanos, le decimos a ellos, si no me obedecen, tengo una tabla así tan grande, y si tú no me obedeces te voy a dar. A mí me encantan, hermano, a mí no me gusta decirle eso a mis hijos, porque lo que yo quiero decirle a mis hijos es, mi hijo, le doy el mandamiento y mi hijo lo hace porque me ama a mí. ¿Está conmigo, hermanos? Dios no quiere ser un Dios, y Dios no quiere ser un Dios, hermano, que Él esté nomás ahí con su, como dice la palabra de Dios, su vara de hierro ahí listo para castigarnos. Dios no quiere ser un Dios así. Igual como un padre no quiere estar caminando, hermanos, con el cinto ahí, listo para darle a su hijo cuando no obedezca. No. Yo creo que todo padre, hermanos, que ama a Dios y ama a su familia, le da mandamientos a sus hijos para que lo obedezcan por su propio bien de ellos. Yo le digo a nuestros jóvenes, teenagers, you're not going to understand your parents until you have children. And young adults, listen, college or career, you're not going to understand your parents. You're not going to understand your parents until you have your own children.
Until you have your own husband and your wife and you're trying to grow a family. And then you're going to remember why daddy and mommy used to give me these rules even when I was 25 years old and living at home. Why? He was just trying to protect you. Ahora, hermanos, la segunda cosa, hermanos. Dije la primera cosa, si amas a Cristo, vas a querer vivir una vida que es agradable a Cristo. La segunda cosa, si amas a Cristo, vas a pasar por tiempos difíciles por la causa de Cristo. Vaya conmigo Juan capítulo 19, versículo 26, por favor. Aquí vemos que Juan fue el único apóstol, hermanos, que estuvo presente el día que Jesucristo fue crucificado. El único apóstol que estuvo presente a la cruz del Calvario. Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Hermanos, no tenemos tiempo para hablar más de esto y de todo, pero el Señor Jesucristo está en este momento en Juan capítulo 19, versículo 23. Él está en la cruz del Calvario. Él está listo, hermanos, para morir por el pecado de este mundo. Y allí los que está presente es su madre, algunos de sus hermanos, y está Juan. Este mismo Juan, Zebedeo, está ahí a los pies del Señor Jesucristo. Pedro le dijo a Jesucristo que lo amaba, pero cuando vino el tiempo de mostrar su amor, lamentablemente lo negó. En Mateo capítulo 26, versículo 73, dice, por causa del tiempo no voy a leerlo, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él, hablando de Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante, ¿qué, hermanos? El gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, Juan fue el cristiano que no le importó perder su vida por la causa de Cristo. No le importó sufrir por la causa de Cristo. No le importó perder a su familia incrédula por la causa de Cristo. No le importó dejar los tesoros del mundo por la causa de Cristo. Juan era el tipo, hermanos, que en vez de hablar, él enseñaba con su vida que él amaba al Señor Jesucristo. Pedro, antes que el Señor fuera crucificado, él dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir en tu lugar. Yo estoy dispuesto a estar contigo y aún morir contigo si es necesario. Pero Dios, Cristo conoce nuestro corazón. Amén, hermanos. Dice: mira, Pedro, te aprecio mucho, pero eres mucho hablar y poca acción. Pero acá tengo a Juan. Juan no dice mucho. Juan no habla mucho. Juan no me dice que él me ama con palabras, pero él me ama con hechos, así como los hombres que van a llevar a su esposa a este evento de Medieval Times. Amén, hermanos. Tenía que meter eso ahí por si se los olvidó. Hermanos, Juan, habemos cristianos que hablamos que amamos a Cristo, amamos a nuestra familia, amamos a nuestra iglesia, amamos al pastor y soportamos a los líderes. Pero cuando vienen los tiempos difíciles de nuestra vida o en el ministerio, hay una frase que se dice en inglés: we jump ship. We jump ship. Saltamos barco o abandonamos el barco. Esta frase es una frase americana cuando uno deja una situación difícil en vez de quedarte y lidiar con ella. ¿Está conmigo, hermanos? Oh, tu familia está pasando por una situación bien difícil. Oh, tu matrimonio no es lo que debería de ser. Oh, tus hijos andan rebeldes y andan trayendo a lo mejor vergüenza aún a la iglesia. Oh, hermanos, el trabajo no nos está yendo muy bien, nos está faltando el dinero.
Oh, hermanos, en la iglesia hay cositas que están sucediendo. Pero el cristiano que ama a Dios se queda con su iglesia. Juan es el amigo de Proverbios capítulo 13, versículos 17, disculpe. Proverbios 17, versículo 10 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Los verdaderos amigos de nosotros son aquellos que cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, o aún, hermano, cuando tú has caído, estás desanimado, o cuando tú caíste en pecado, son esos hermanos que vienen y te levantan y te dicen a ti: hey, hermanos, vamos a seguir adelante. Hey, y cuando otros están hablando de ti, ellos van y ponen la frente por ti. No están buscando pleito con otros, no. Sino está diciendo: hey, hermano, si no vas a hablar bien de ese hermano que se cayó, hey, no digas nada. ¿Por qué no lo vamos a levantar? Amén, hermanos. Hey, si nuestra iglesia no está donde debe de estar, no vamos a hablar mal de nuestra iglesia. Lo vamos a levantar. Amén, hermanos. Vamos a ver cómo podemos hacer una solución a nuestra iglesia. Hey, si tu esposo no es lo que debe de ser, hermana, no estás hablando mal de tu esposo a las demás hermanas. Estás tratando de orar por él. Y a lo mejor ganar a otras hermanas que oren contigo por tus esposos. Hey, si tu hijo no está haciendo el bien, no estás exponiendo a tu hijo allá afuera. Si no estás pidiendo a algunos hermanos, líderes en la iglesia: hermano, ayúdeme con mi hijo. Está pasando por un tiempo de rebeldía. Por favor, ore conmigo. Anímelo. Haga algo, visítelo. Haga algo con él. Ayúdeme, hermano. Estamos tratando, hermanos, de levantar a nuestra familia. Juan, hermanos, estaba presente cuando Jesucristo tuvo que anunciar al traidor. Juan estaba presente cuando Jesucristo fue arrestado por los soldados romanos en el jardín de Getsemaní. Juan estaba presente, hermano, cuando Jesucristo fue crucificado. Juan estaba presente cuando Pedro y él fueron a visitar la tumba de Cristo. Cada una de estas cosas que mencionamos, hermanos, era un peligro para aquel que decía que era seguidor de Cristo. Pero Juan amaba a Cristo tanto que no le importaba exponer su vida para Cristo. Si tú dices que amas a Cristo, tú estás dispuesto a sufrir por Cristo y sufrir al lado de la iglesia de Cristo. Tú no le das tu espalda a tu iglesia, tú no criticas a tu iglesia, tú no juzgas a tu iglesia, tú no le eres de pie de tropiezo a tu iglesia. Tú la amas a pesar de lo que tu iglesia pase, porque es la novia de Cristo. El amar la obra en la iglesia es una muestra que amamos al Señor. Si amas a Cristo, vas a pasar por tiempos difíciles por la causa de Cristo. Tercera y última cosa: si amas a Cristo, te vas a levantar cuando hayas caído. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz, después fue sepultado en la tumba. Y dice que a los 3 días Él resucitó, pero no ascendió al Padre. En ese tiempo sus discípulos, incluyendo a Juan, hermanos, que mencionamos aquí, abandonaron el ministerio de Jesucristo y se regresaron a sus oficios. Muchos de ellos eran pescadores. Jesucristo tuvo que ir a buscarlos de nuevo para animarlos a que siguieran sirviendo en el ministerio. Personas en la Biblia que Dios los usó en gran manera fueron personas que tuvieron un tiempo de desánimo o cayeron en la tentación del diablo, pero muchos de ellos se levantaron de nuevo para servirle a Dios. ¿Qué fue lo que les motivó a volver a los caminos de Dios? Fue el amor que ellos tenían a Cristo. Hay cristianos caídos que aman a Cristo. Escuche bien, hermanos. Hay otros que no aman a Cristo porque no son salvos. Pero hay cristianos caídos, hermanos, que aman a Cristo. Es bueno amar a tu familia, amar a los hermanos en la iglesia. Pero lo que nos da las fuerzas para levantarnos es el amor que Cristo tiene para con nosotros y el amor que uno tiene
para Cristo. Juan regresó a servirle a Cristo. ¿Por qué? Porque lo amaba. Yo no quiero, hermanos, servir a Cristo por miedo de lo que o a lo que me suceda, sino por el amor que le tengo a Cristo. Y todos de nosotros, hermanos, escuche bien. Y no dudo que aquí hay personas que dices, pastor, la verdad es que hay veces que yo me siento bien desanimado. Pastor, a veces hay tiempos cuando en verdad no quiero seguir sirviendo en el ministerio. Pastor, hay veces que no he agarrado este santo libro, no lo he abierto para leer. Pastor, no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo puse mis rodillas y oré como antes yo oraba. Pastor, yo no estoy en el lugar que yo antes estaba con un fuego para servirle a Cristo. Pero pastor, le puedo decir una cosa. Yo todavía amo a Cristo. No es bueno, hermanos, de juzgar a personas que a lo mejor no los vemos activos como antes los miramos activos. Porque tú y yo no sabemos el amor que ellos tienen para Cristo. Y solamente, hermanos, en un momento, cuando tú menos esperes, esa persona se vuelve a levantar. Y hermanos, nosotros lo recibimos con brazos abiertos. Amén, hermanos. No le decimos, ¿y dónde andaba, hermano? ¿Verdad que el mundo no tiene nada que ofrecer? No, hermanos, usamos palabras positivas, palabras que edifican. Y le decimos, hermanos, bienvenidos otra vez, amén. Vamos a echarle ganas, amén. Porque un día yo estuve allí, un día yo estaré allí. Pero gracias a Dios que yo sé que en ese lugar, como el hijo pródigo, decía, hey, sabía que sus padres lo esperaba en casa. Y sabía que su padre lo iba a recibir con brazos abiertos y lo iba a abrazar, iba a estar orgulloso y contento de él. Sabía que un día él iba a tener que sentarlo y hablar con él y corregirlo otra vez. Pero él sabía que le estaba esperando un padre. Y qué bueno es, hermanos, cuando un cristiano que ha caído sienta, ¿sabes qué? Puedo regresar para atrás a Iglesia Manuel. Yo servía antes como maestro de escuela dominical, servía como mujer, estaba envuelto en las cosas del Señor. Me aparté de Dios, paré de caminar con Dios y empecé a enfriarme y dejé las cosas del Señor, pero sé que puedo regresar otra vez. Y hay un pastor que me recibe con mucho amor, a pesar de lo que las cosas que hice en el mundo y dónde andaba. Un joven puede decir, puedo regresar para atrás a casa y mamá y papá amarme y ayudarme a levantarme de nuevo. Pedro es un ejemplo del cristiano que tuvo una caída. Negó a Jesucristo, hermanos. En Mateo capítulo 26, versículo 75, y saliendo afuera dice que después que él negó al Señor Jesucristo, dice, lloró amargamente. Hermanos, tenemos que entender que la gente que se aparta de los caminos de Dios, se ha de ver una sonrisa, hermanos, en su cara, pero su corazón está amargado. Porque lejos de Dios, hermanos, no hay gozo. Lejos de Dios no hay paz. Cuando tú y yo no estamos caminando, yo soy, hermano, lo estoy diciendo por experiencia mía. Y jóvenes, I'm telling you by my experience that I have for 6 years, that I came to church, but I was a bitter person. Until the Holy Spirit got a hold of me and I let Him get a hold of me. And then I saw, I'm like, man, you know what? The Christian life is a good life. There ain't nothing out there that, y gracias a Dios yo no llegué a hacer cosas que ahora me avergüenzo o que tengo cicatrices de eso, pero el simple hecho de venir a la casa de Dios y no gozarme ya era suficiente. Le digo al Señor, gracias. Dice la palabra de Dios a Pedro, hermano, no se le olvidó las palabras que Jesucristo dijo en Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro sabía, hermanos, lo que tenía que hacer. Y regresó en el libro de Hechos y dice la palabra de Dios que debajo de su ministerio 100 de almas fueron salvas.
Ahí cuando Pedro, hermanos, estaba en su tiempo, cuando él dice, wow, yo pensaba que yo era fuerte, era un cristiano fuerte, y cuando me vino la prueba, negué al Señor Jesucristo. Y se apartó de Él por un tiempo. Pero gracias a Dios que Pedro recordó las palabras del Señor Jesucristo que dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Y en ese tiempo Pedro, escuchando, dice, Señor, yo me he apartado de tus caminos, pero Señor, en mi corazón yo todavía te amo. Voy a regresar al ministerio. Voy a regresar a servirte a ti. Y Pedro regresa, hermanos, y empieza a predicar la palabra de Dios. Pedro se levanta y mire cómo Dios lo usa. Cientos de almas fueron salvas. En conclusión, hermanos, si amas a Cristo, ama a Dios sobre todas las cosas. Pídele a Dios que te dé amor para amar a tu prójimo. Y no te olvides que Dios te ama aun cuando hayas caído. Él te quiere usar de nuevo, pero tú tienes, con las fuerzas de Dios, levantarte de nuevo y servirle a Él. Padre, gracias.